Ya puede comenzar. Bien, buenas tardes. Vamos a compartir en estos momentos entonces la lección número 6 para este 10 de febrero. Me levantaré es el título. El versículo de memoria está en el Salmo 12, verso 5. Vamos a estar viendo ese salmo para tener el contexto, el trasfondo del mismo y de esa manera entender con más claridad el contenido de esa lectura o verso de memoria. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia, por permitirnos cada viernes compartir el repaso de la lección de escuela sabática. Pedimos que nos asistas con la presencia de tu Espíritu Santo y abra nuestras mentes para entender lo más que podamos lo que está revelado de ti, tu bondad en nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, para el Salmo 12 y el verso 5, que es el verso de memoria, nosotros encontramos una declaración introductoria que quisiéramos compartir con ustedes. Ese salmo comienza con un lamento por la maldad general de la sociedad. Esto nos recuerda mucho la queja de Elías cuando afirmó que solo yo he quedado, según primer libro de Reyes 19:10, cosa que lo llevó a equivocarse porque más adelante el Señor le dijo que hay 7,000 más que no han doblado las rodillas a Baal. Y vimos también cuando hablamos de Eliseo que era parte de las familias que no habían adorado a los ídolos de ese tiempo. Así que la plegaria en busca de liberación que el salmista eleva en el mismo recibe pronta respuesta y Dios interviene para proteger a quien es suyo, y eso es interesante que nosotros lo tomemos en cuenta. Nunca estamos solos cuando somos fieles a Dios. Su compañía va a estar siempre a nuestro lado. Así que los 8 versículos que conforman este salmo están contenidos como en 4 estrofas regulares. Y eso es lo que vamos a ver. Yo quiero leer este salmo con ustedes allí, si tienen sus Biblias. Es un salmo que yo lo había subrayado bastante en mis años bíblicos, y ahora pues al verlo pues uno se maravilla precisamente de él, porque cuando uno va también y lo compara el verso 2 con los versos 1 al 3 del 14, hay una gran similitud. Comienza diciendo: salva Jehová, porque se acabaron los piadosos. Es una declaración profunda. Salva Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Eso es lo que lleva al comentarista a identificar la experiencia de Elías. Solo yo he quedado fiel aquí. Y yo creo que el salmista estaba como exteriorizando lo que sentía en el entorno que lo rodeaba, pero yo creo que era una forma de lamento, pero siempre ha habido fieles porque Dios siempre ha tenido sus fieles o sus remanentes. El verso número 2 dice: habla mentira cada cual con su prójimo, adulan con los labios, pero con doblez de corazón. Este versículo es también extraordinario porque esa es una realidad en la modernidad, aún dentro del entorno religioso. Esa forma de hablar con doblez de corazón, en otras palabras, con esa hipocresía, es común, choca al corazón de la gente que quiere hacer las cosas bien. Hablan mentira, cada cual con su prójimo, adulan
con los labios, pero con doblez de corazón. Verso 3, Jehová destruirá todos los labios aduladores y la lengua que habla con jactancia. Bueno, si no nos arrepentimos y caemos dentro de ese círculo de aduladores, de hecho, el adulador en la sociedad moderna, en todos los ámbitos de la sociedad, tiene gran cabida con los líderes autocráticos y dictatoriales y aún con los que son democráticos, porque a la gente le encantan los aduladores y la hipocresía es destetable delante del Señor. Y nosotros debemos también evitarla al máximo, pero es una herramienta de trabajo para la gente que quiere mantenerse en los lugares o alcanzar posiciones o tener el apoyo y el afecto de quienes se están dirigiendo, gobernando en un momento determinado. Verso número 4, los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es el Señor de nosotros? Una pregunta. Y ahí entonces entramos al verso 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré a salvo al que por ello suspira. Bueno, el trasfondo anterior, el contexto de los versos 1 al 4, que muestra la disposición de los aduladores, de las gentes falsas, de doblez de corazón. Entonces va al fondo de lo que sería la justicia, el verso 5, que es una declaración también para fortalecer a los fieles, para mantenerse en esta carrera cristiana en todo momento, y porque habrá un Dios que se va a levantar y va a actuar en el momento que Él cree necesario, adecuado, no en tu disposición o tu momento o en el mío. Ese es el gran problema entre nosotros y el Señor, porque queremos actuar nosotros en el momento que creemos, pero Dios tiene su tiempo y tiene la oportunidad de cuándo va a actuar. Pero lo importante aquí es que a los oprimidos, especialmente los pobres y los necesitados, el Señor se levantará y pondrá a salvo, por ello suspira. Así que eso es interesante. Dios está atento al necesitado, al calumniado, al oprimido, y en su momento actuará. Verso número 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Debemos también encarrilarnos por ese estilo de hablar de Dios, como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. Bueno, utiliza esa metáfora, esa figura de la pureza de los metales. En aquel tiempo la plata hubo un momento que fue más apreciada que el oro. Y a veces en Salmos y en otros escritos de la Biblia ustedes ven el énfasis. Hubo periodos en que la plata tenía un auge mayor que el oro. Y aquí hace la comparación con esa figura de pureza, el verso 7, tú Jehová los guardarás, los preservarás para siempre de esta generación. Rondando andan los malos cuando la infamia es enaltecida entre los hijos de los hombres. Rondando andan los malos, y como vimos en lección anterior, ahí prosperan también, no solamente andan rondando, sino prosperan. Cuando uno ve esta parte introductoria y se va allí al comentario de lo que sería esta lección para el folleto de maestros, uno encuentra algo que yo quiero leerle textualmente en el primer párrafo. Así que hace un énfasis el autor con respecto a la exploración de la idea de que Dios es nuestro abrigo, refugio, torre y fortaleza. Eso lo vimos en la lección anterior, ¿verdad? En lecciones anteriores como la 4. Sin embargo, estas metáforas significan la verdad bíblica de un Dios
que está siempre interesado en ayudarnos a nosotros y al lado de nosotros como sus hijos fieles, brindándonos protección y cuidado. Durante esta semana entonces estudiaremos la figura literaria similar. Aquí los aspectos son los siguientes: la de nuestro Dios como el guerrero poderoso que lucha por sus hijos. También consideraremos esta idea en el contexto de la de la opresión social, que era muy común en los tiempos bíblicos, pero que también es en la sociedad moderna, ese reclamo de obreros hacia los patronos. Vemos nosotros en Dominicana cómo los ricos se hacen cada día más ricos, empresarios, siempre acumulando riqueza a expensa del salario de los pobres. Santiago en su momento tiene un consejo en el capítulo 5: ahora huyad rico por sus riquezas, porque en su momento el Señor actuará, aunque ahora mismo ellos sientan tranquilidad y seguridad y acumulen más riquezas. Cuando vemos las cadenas de supermercados, cómo relajan al pobre en esta sociedad, estamos huérfanos de gobernantes que puedan actuar en favor de la clase más desposeída. Al igual que en los nuestros, por desgracia, la temática de la opresión social, una de las principales en los libros proféticos del Antiguo Testamento, se repite a lo largo de Salmos. Aunque nos angustia el maltrato que sufren los pueblos por parte de sus dirigentes políticos, siempre podemos recurrir a la esperanza. Ciertamente el Señor es la defensa de los humildes. Yo miro ahora, escucho a los políticos y los veo y los escucho hablar, cómo ahora no tienen argumentos los que estuvieron un tiempo atrás haciendo y deshaciendo con las riquezas del país, queriendo volver a lo mismo. ¿Y qué están haciendo estos también idénticos, parecidos, con menos grado de corrupción? Pero nadie se está acordando del pobre. Le dan una fundita. Siempre ha habido una forma de apalear y de acallar la conciencia de esa clase más desposeída, pero no se ha levantado una persona, un sistema, un equipo que pueda velar por el bienestar de los pobres y los oprimidos real y efectivamente. Todos son cómplices en un momento determinado con los poderes empresariales, con los poderes del Estado. Y aún dentro del sistema religioso, cuando uno ve un salarito de un maestrico de eso de colegios nuestros en las distancias, uno dice: ¿y cómo sobreviven? Bueno, porque están dedicados al Señor. Pero también, bueno, no es porque no quieren darle, a veces que las posibilidades de las mismas instituciones académicas no le permiten llegar al lugar y al sitiar adecuado. Sin embargo, a veces también encontramos dirigentes duros que piensan que ellos están cómodos, pero se les olvida que hay otros que están sufriendo allí y solamente quieren aplicar en un momento determinado reglamentos para tratar de acallar la conciencia y también pues darle cierto aliento a la gente que sufre allí. Así que la ley mosaica ordena al pueblo de Dios cuidar especialmente a tres grupos de personas: los extranjeros, y eso lo estamos viendo ahora con ese éxodo que hay para Estados Unidos, ese éxodo que ha habido para Europa de parte de África también, cómo se meten a España en embarcaciones, cómo se van de aquí a Puerto Rico. Esto es una situación alarmante, cómo están las fronteras de Texas y ahora entrando toda la gente por Centroamérica y cayendo a México. Así que esos extranjeros, cómo vienen los haitianos también acá buscando vida, es una situación extraordinaria allí. Los huérfanos, las viudas, esos son tres grupos que la Biblia los toma en cuenta, que no vamos a leer los pasajes, ustedes lo han visto, están allí. Pero Dios siempre ha tomado en cuenta a esos grupos. Hay que
es importante que nosotros tomemos eso en consideración y que en el momento determinado nosotros también seamos identificados con estos grupos. En el mejor de los casos, estos ciudadanos marginales e inmigrantes trataban de encontrar lugares donde pudieran alquilar sus servicios como mínimo, donde se les permitiera recoger los frutos sobrantes y las gavillas detrás de los segadores. ¿Recuerdan ustedes allí a Ruth en el capítulo 2, versos 6 al 8, cómo ella iba allí a donde vos y cómo estuvo allí tranquilamente buscando eso y cuán condescendiente fue vos en su momento, permitiéndole cosechar allí, espigar? Eso era muy común y hasta en mi pueblo cuando yo era muchacho. Recuerdo que cuando se cortaba el arroz, pues nosotros hacíamos así, recogíamos muchas espigas porque ahora está mecanizado, pero en los campos nunca estuvo mecanizado. El corte de arroz tenía que ser con machetes afilados o con hoz y cargado al hombro para los lugares donde íbamos a batirlo, como decimos, a las trojas. Pero íbamos y recogíamos gavillas, esas que se caían en el movimiento y en el corte, y hacíamos unos cuantos jarros y cajones, y eso no lo vendía uno, entonces se le permitía a uno recoger eso, y yo viví esa experiencia en el campo, y me acuerdo ahora con el caso de Ruth, la Moabita en su momento. Así que el Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, sostiene y trastorna el camino de los impíos. Nuestro Dios es el Dios de los oprimidos y los marginados, pero también es el Dios de los ricos, siempre que ellos también tengan la disposición de colaborar y condescender con el pobre, y que tengan cierto grado de justicia y cierto apego a la adoración al verdadero Dios y la obediencia a sus principios y mandatos, porque era el Dios de Abraham y era rico, era el Dios de Jacob en su momento también, tuvieron sus tiempos de apogeo, era el Dios de cada una de esas gente que tuvieron posesiones como Job en su momento, y él era el Dios de ellos. Así que Dios es Dios de los fieles, independientemente de su nivel económico y su extracto social de donde provenga. Siempre el punto clave es la fidelidad a Dios, y Dios va a estar siempre atento para actuar cuando necesite hacerlo en favor de las personas que están en esa condición. Así que en la actualidad, pues algunos lugares tienen programas sociales para ayudar a los huérfanos y a las viudas. Estados Unidos es un lugar muy, pero muy indicado para esto por su trasfondo religioso que de los pioneros ya, pero todavía se mantiene. Usted ve en casi todas las iglesias adventistas grandes en Estados Unidos y en otros lugares fuera de nuestras iglesias, otras iglesias también protestantes, cómo hay un programa de instituciones que llevan alimentos variados allí. Usted puede matricularse en cualquiera de esas iglesias y semanalmente le van a hacer una aportación para eso. Estados Unidos conserva eso, las empresas grandes mandan alimentos, los grandes terratenientes y personas que cultivan también llegan muchos productos buenos y panes hasta de los judíos, porque los judíos también conocen este trasfondo y eso es bueno que lo tomemos muy en cuenta. Así es que la inmigración es otro de los retos que plantean en muchos países del mundo. Eso es lo que está de moda ahora. Estados Unidos está en aprietos con esa inmigración desordenada. Inclusive se están filtrando delincuentes. Acaban de darle una paliza a un par de policías, como 8 o 10 delincuentes de eso, robando celulares. Han ido ahora a robar a Estados Unidos lo que hacen en sus países. Están haciendo ahora en Estados Unidos. No todos, pero hay una
se han mezclado allí mansos y cimarrones, y esto está trayéndole problemas y Estados Unidos está actuando en ese sentido. Pero de todas maneras no podemos juzgar a todos por igual. Deberíamos invitar a los miembros de este grupo a fijar sus ojos en aquel que es defensor de los huérfanos e inmigrantes. Así que Dios, el guerrero divino, enfocado como guerrero, nosotros encontramos algunos salmos, como es el 18, que tiene algunas declaraciones. Yo quiero detenerme y ver aquí un párrafo anterior al que voy a estar compartiendo sobre ese salmo. Hay una poderosa metáfora acerca de Dios en el Antiguo Testamento y es menor y en menor escala en el Nuevo Testamento, que es demasiado popular entre los cristianos de hoy. ¿Cuál? Dios como guerrero. Dios como guerrero, eso puede verse como bélico, puede verse como agresividad, no, como guerrero para defender a esas clases más necesitadas, desposeídas, discriminadas, y para defenderte a ti y a mí también en los momentos que Él tenga que intervenir para librarnos de algunas situaciones por las que afrontamos. El Señor de los ejércitos, según varios de las citas que están allí, Josué 5:14, el primer libro de Samuel 1:11, y otras más, describe al Creador como general de los ejércitos celestiales que participa en un conflicto contra poderes malignos. Por eso Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Y eso es verdad. Por eso cuando se le presentó a Josué allá en el capítulo 5, estaba como un general, era Josué casi lo desafía creyendo que era un enemigo, hasta que llegó cerca de él y le envió a quitarse las sandalias de sus pies porque ese es un lugar santo, mostrando que ahí estaba el príncipe de los ejércitos de Jehová. Así que el salmista invoca esta metáfora en el Salmo 18, 3 al 19, manifiesta haber sido liberado de un poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. El autor del Salmo presenta eso. Y eso es lo que Dios ha hecho, como defendió a David frente a Goliat. Y entonces nosotros debemos saber que el triunfo de David no fue por su estrategia bélica militar, ni por su poder, ni su valentía, que tenía ambas cosas. En ese momento era apenas un muchacho que todavía no tenía la experiencia bélica, pero sí valiente fue desde la niñez. Pero el triunfo no fue de él, el triunfo fue de Dios, y por eso él declaró que venía en el nombre de los ejércitos, del Dios de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos, y él hizo trizas al gigante producto de la intervención divina. Ahora, hay 4 escenarios en este capítulo 18 que vamos a ver allí. Salmo 18, 6 al 8. Hay una parte interesante y el guerrero divino está en su castillo, su templo. Se conmueve con justa ira en favor de su siervo después de escuchar su oración. El guerrero divino reacciona con furia en defensa de su siervo, verso 8. Verso 9 al 12, la descripción del guerrero divino que cabalga en un magnífico despliegue de poder es impresionante. Esta imagen crea confianza en el corazón del siervo del guerrero. Nuestro Dios no es ningún enclenque, una palabra que tenía mucho que no la escuchaba. Un enclenque es una persona débil, enfermiza. No, el Dios de nosotros es poderoso, el Dios de nosotros es fuerte. Por lo tanto, no es un líder enclenque. Los versos 13 al 15 en estos versículos leemos acerca de un asalto montado por un guerrero junto con sus temibles municiones, piedras de granizo, fuego, flechas y relámpagos.
Esta figura del guerrero con su arsenal figuradamente meteorológico y militar connota a un poderoso soldado que, encolerizado por la injusticia y la opresión, lucha y valerosa y justamente por su siervo leal. Bueno, en un momento determinado eso es lo que el Señor va a hacer y es bueno que lo tengamos en cuenta. Y en los versos 16 al 19, allí pues entonces leemos acerca de la liberación del siervo. El guerrero lo rescata, lo emancipa y lo sostiene. Me sacó al lugar amplio, es porque lo había liberado. Este material de esta semana nos muestra a nosotros, primera, la reprimenda a los líderes. ¿Qué deben hacer los líderes en un momento determinado? Bueno, el Salmo 82 constituye una fuerte reprimenda a los líderes que tienen la influencia y el poder para cambiar la situación al débil y al huérfano, al afligido y al menesteroso, pero no los ejerce. Ahí entra la cosa. Bueno, mira, pudiera cambiarte el salario, pero ahora no podemos, pero puede. Pero como él está cómodo, pues no lo hace él, porque ¿qué le importa a él? Entonces el Señor se siente mal con este tipo de actitud y en su momento, si no hay un cambio, pues el Señor actuará. Así que los salmos describen una reunión en la que se reprende a los dirigentes por su negligencia e indiferencia hacia los oprimidos. No es nuestro propio egoísmo y codicia lo que hace que nos centremos en nosotros mismos y en nuestras familias y olvidemos a los que nos rodean y necesitan de nuestro apoyo. Se hace en un momento determinado, nos podemos hacer los ciegos cuando vemos las necesidades. Es como ir a una casa como pastor o como laico y ver necesidades apremiantes allí y finalmente di que vamos a orar, hermano o hermana, para que el Señor le sopla cuando usted puede meter la mano en la cartera o en el bolsillo y comenzar a paliar la situación porque usted es un instrumento que el Señor puede usar para eso. Por lo tanto, ese egoísmo a veces es el que impide que esto suceda. Así que la caridad debe empezar en casa, en nuestra propia vida y nuestra propia familia. Eso es como un hijo en buenas condiciones financieras, el padre en el campo o en la ciudad vive harapiento con necesidades, falta de alimentos, falta de salud porque no tiene con qué ir a un médico y usted viene cuando muere el viejo o la vieja le trae una caja lujosa para que lo represente a usted, para enterrarlo frente a sus amigos, porque no puede enterrarse el viejo en una cajita sencilla cuando usted nunca lo atendió correctamente en sus necesidades. Eso es una blasfemia para Dios. Por lo tanto, debemos tener eso bien pendiente y hacer lo que tenemos que hacer en vida con los necesitados, porque después de muerto ya no hay más que lamento y remordimiento de corazón. Así que el salmista nos recuerda que somos dioses e hijos del Altísimo, Salmo 82, 6. No dioses porque seamos deidades, sino porque debemos colaborar y actuar con los seres humanos a semejanza de que lo hacía el Señor o lo hace el Señor. Así que hablando sobre el juicio de Dios, bueno, el juicio es un punto que es muy común en la iglesia adventista. Daniel 8:14, Daniel 7, son capítulos muy determinantes para la comprensión, pero el juicio se establece desde el santuario. Dios juzga desde el cielo, lo hacía antes de la muerte de Cristo y de su ascensión y la entrada allá al lugar santo para comenzar a interceder por nosotros, pero hay un juicio, en determinado momento estamos siendo juzgados por nuestras acciones, siempre estamos siendo evaluados. Vamos a tratar de que nuestras acciones armonicen con la voluntad divina.
Daniel 7 revela dos intenciones del juicio preadvenimiento en el cielo: castigar al opresor y vindicar al oprimido. El juicio confirma que las acciones de Dios favorecen a los justos. Bueno, el juicio y la muerte de Cristo para vindicar el carácter de Dios en primer lugar. Es una declaración poderosa que no se ha podido a veces asimilar tan fácil. Cuando Cristo vino a la tierra, no vino solamente para salvar al hombre. Lo primero fue vindicar el carácter de Dios, que así había sido puesto en tela de juicio por el enemigo, y por lo tanto Cristo vino a vindicar con su muerte en primer lugar el carácter de Dios, que ha sido cuestionado, y como secuela o consecuencia, y bueno, salvar al hombre, porque también es parte de vindicar ese carácter de Dios. Apocalipsis 8 comienza con la visión de las 7 trompetas, 8:2, que reciben los 7 ángeles que están de pie cerca del altar de oro ante el trono de Dios. Las trompetas son un símbolo del juicio del Creador contra los poderes que han perseguido al pueblo de Dios durante los largos siglos de la historia humana. Así es que lo mismo que los 7 sellos de Apocalipsis 6:7, ya sería un tema que son temas ya más profundos y se pueden ver ya de forma particular y desglosarse. Bueno, esos son los efectos también más adelante de las plagas postreras. Llegará el momento en que ya terminado el juicio, la mediación, entonces comenzarán a recibir los pecadores no arrepentidos esas plagas como efecto de sus pecados. Y es bueno que nosotros tengamos bien pendiente eso. Así que en la parte de la aplicación, antes de terminar, yo quiero leer esos 2 párrafos de la aplicación a la vida, para cierre. Voy a leer textualmente: Dios es el refugio y el amparo de los que están en apuros, y eso es verdad. Y dice el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero también es el guerrero divino que lucha por los oprimidos. Además, es un líder proactivo. Cuando hablamos de proactivo, es un líder que se anticipa a los acontecimientos. No es un líder que actúa por emergencia. Bueno, el hombre cayó, vamos a ver qué hacemos con él. No, Dios es un Dios proactivo. Por eso el plan de redención se elaboró cuando el hombre no existía todavía. Por lo tanto, es un Dios proactivo el que nosotros tenemos. Por lo tanto, debemos ser proactivos a la hora de afrontar los problemas sociales a los que nos enfrentamos hoy en el mundo. Por supuesto, no podemos resolver todos estos problemas, y eso es verdad. Las limitantes financieras no nos permiten resolver todos los problemas, pero podemos trabajar en la medida de nuestras capacidades. Podemos esforzarnos por tener un impacto positivo en nuestra comunidad y en la vida de los vulnerables y los oprimidos que nos rodean, los pobres, los marginados y los perseguidos. Podemos realizar una labor significativa para cambiar la vida de las minorías marginadas por la sociedad, como hizo Jesús en su época en favor de los recaudadores de impuestos, los pecadores, las prostitutas y los marginados. Bueno, ahora son la mayoría los necesitados. Solo un 2%, 1% tiene la riqueza del mundo, y el resto está distribuido entre más o menos y pobres. Los pobres son los mayores. Por eso Jesús dijo muy claramente: a los pobres siempre los tendré con vosotros, y debemos trabajar para por lo menos paliar las circunstancias y necesidades en las cuales están sumidas
las personas de la pobreza. La reprimenda del salmista a los dirigentes comunitarios y políticos, capítulo 82 de los Salmos, también nos incluye a nosotros. Si somos indiferentes al sufrimiento, a las injusticias de la sociedad y no las abordamos ni las aliviamos, por último, debemos recordar que la solución final para los males de nuestro mundo injusto vendrá del santuario celestial. Así es que debemos hacer nuestra parte confiando en el guerrero divino para el resultado final de la justicia. Esta lección debe llevarnos a nosotros durante la semana a reflexionar cuán tacaños somos, cuánto descuidamos a los necesitados, cuán egoístas somos. Debemos ir despojándonos de ese maldito egoísmo, para decirlo así con claridad, porque esa es la fea mancha del egoísmo, lo que nos impide a nosotros ser más dadivosos y colaboradores con los necesitados. Y clasificar, porque a veces estamos dándole a gente que lo que está es metido en drogas, pero si le vamos a dar, démosle comida, a ver si la aceptan, porque a veces no quieren comida, quieren dinero, porque ellos lo que quieren es satisfacer el vicio. Pero si podemos darle algún plato de comida, podemos darle algo para cubrir esas otras necesidades que siempre tienen esa carencia, porque todo lo invierten en esos vicios, entonces debemos hacer esto. Así que gracias por permitirnos compartir este comentario. Yo sé que ustedes también han tenido su participación bien activa durante la semana. Oramos, Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia, por permitirnos haber participado de este repaso. Queremos, oh Señor, no solamente tener el concepto claro de esos grupos vulnerables, sino también que tu Espíritu toque nuestros corazones, los transforme y nos haga colaboradores con ese grupo de necesitados que son la mayoría en esta sociedad subdesarrollada. Bendice a los que han participado de esta reunión y bendice, oh Señor, a los que aún les llegará también el mensaje más adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de mi parte hemos terminado.